Archivos de la Policía Política del PRI revelan su tradición del espionaje. Contralínea, pluma Nancy Flores, parte 2. El documento ubicado en la caja 325, legajo 1 de las versiones públicas de la DFS, titulado Claudia Sheinbaum Pardo, se integra por 3 hojas, de las cuales solo una está relacionada con las labores de vigilancia de la DFS y está fechada el 31 de enero de 1979. Esa hoja da cuenta de una serie de viajes al extranjero y de regreso, especialmente a Cuba, España y Estados Unidos. De la información se advierte que solo uno de esos vuelos de México a Cuba se atribuye a la ahora primera mandataria. De ello también sobresale la fecha, pues en aquel año Sheinbaum Pardo era menor de edad. Tenía 16 años, pues su fecha de nacimiento es el 24 de junio de 1962. Contralínea consultó a la Presidencia de la República si se reconocía que el resto de viajes tuviera relación con la doctora Sheinbaum Pardo. La respuesta fue que no, y aclaró que la presidenta no viajó a esos países referidos en el resto de la hoja. El documento, que lleva por título el nombre de la primera mujer que preside México, no es el único que hace referencia a ella. Otros 4 expedientes tienen relación con su familia, particularmente con su mamá, la científica Annie Pardo Semo, quien fue objeto de espionaje por sus labores en el ámbito académico e incluso fue identificada como comunista, entre comillas. De nueva cuenta, las referencias a la presidenta y a su hermano Julio se dieron en un contexto en el que ambos eran menores de edad. En uno de los documentos se incluyen datos personales adicionales a los nombres, como su número de seguridad social, en el ISSSTE, fotografías y huella dactilar. Además, se presentan otros documentos que dan cuenta de las actividades de la científica Annie Pardo en el contexto de la represión estudiantil de 1968 y 1971, por considerar que eran subversivas. Respecto de esos expedientes, el 12 de noviembre de 2024, la presidenta Sheinbaum reveló que cuando aún era jefa de gobierno de la Ciudad de México, le pidió al AGN conocer si tenían los archivos de sus padres y de ella. Ahí en el Archivo General de la Nación hay una investigación de cuando yo tenía 6 años, porque lo he platicado aquí, lo platico incluso el 2 de octubre, cuando fue el movimiento estudiantil de 1968. No es secreto. Al contrario, mi madre lo reconoce orgullosamente. Participó en ese movimiento, era profesora del Politécnico y estudiante del Politécnico, estudiaba también el posgrado. Y después del movimiento la expulsaron del Instituto Politécnico Nacional por haber participado en el movimiento. La expulsaron como maestra y la expulsaron como alumna. Tuvo que ir a la UNAM. La UNAM, sí, ustedes recuerdan, el rector, el ingeniero Javier Barros Sierra, pues tuvo un papel completamente distinto. Y ahí pudo regresar a continuar sus estudios. En su conferencia matutina de aquel 12 de noviembre, Sheinbaum Pardo agregó que posteriormente su mamá pudo conseguir, a partir de concursos académicos, una plaza en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Hoy es investigadora emérita de la UNAM y una de las investigadoras en su área más reconocidas. Y le costó trabajo, por las dos cosas, por ser mujer y también por participar en movimientos sociales, porque siempre fue muy participativa en la universidad. Acerca del espionaje y del que ella misma fue objeto, dijo: y cuando éramos pequeños nos llevaban algunos fines de semana a Lecumberri a visitar a los presos políticos del 68. Entonces, pues, ahí quedó registrado mi nombre desde que era niña. No sé si 6 u 8 años de edad, de que había entrado a Lecumberri a ver a los presos políticos. Para mí es un orgullo ser hija de Annie Pardo. La presidenta de la República también reflexionó sobre el abuso de poder y las violaciones a derechos humanos de aquel régimen, al que advierte que ese espionaje habla de lo que eran los gobiernos del pasado. Porque ahora, fíjense, y vale la pena ahora, se habla de autoritarismo, de antidemocracia. Participar en aquellas épocas no era fácil, o se estaba prohibido, había presos políticos por participar.
Los estudiantes del 68 estuvieron presos y como bien dijo aquí Pablo Gómez, nunca se les retiró su sentencia. Después hubo una amnistía, pero eso sí, eran regímenes represivos. Si algún periodista se atrevía a hablar en contra de un presidente, pues de inmediato era retirado de la televisión. Era represión desde el Estado mexicano. Eso no existe ahora. Por supuesto, hay problemas de inseguridad en el país que estamos atendiendo, pero no hay represión por parte del Estado mexicano. Es otra cosa. Fin de la opinión.